Muchos de ustedes quizás han visto o han experimentado de manera muy personal el ser enyesados, ya sea porque te fracturaron algún hueso o se les dobló el tobillo o cualquier otra cosa que ustedes haya experimentado el tener algún tipo de yeso. Y dependiendo de el tiempo en que tuvieron el yeso puestos, ustedes notaron cierta pérdida de su musculatura, de su tejido muscular. Ustedes notaron que quizás el brazo o el pie que fue enyesado se les adelgazó, se les puso un poquito flaquito. Este fenómeno físico se conoce con el nombre de lo que es algo con la musculatura, recibe el nombre de atrofia muscular. Y la atrofia muscular es precisamente cuando el cuerpo de alguna u otra manera tiene una pérdida, tiene un adelgazamiento por falta de uso. Y esa atrofia muscular que puede causar que el músculo se le debilite, puede producir en ustedes que ustedes pierdan su fuerza muscular. Puede lograr que ustedes inclusive queden incapacitados muchas veces de poder caminar o mover ese brazo o ese pie como lo hacían antes. De forma muy similar, hay un tipo de atrofia espiritual que produce un debilitamiento de la vida espiritual, que produce que nosotros tengamos una pérdida, se nos roba la fuerza espiritual, que causa que nosotros quizás quedemos de una manera impotentes frente a nuestra vida espiritual, de poder avanzar en nuestra vida espiritual. Nos limita, nos atrofia. Por eso hoy, nuestro texto guía que hemos venido compartiendo durante varias semanas es de bien importancia, que habla del fruto del Espíritu. Y hoy vamos a ver un sabor muy importante que tiene que ver mucho con esa atrofia espiritual. Va a aparecer en la pantalla, acompáñenme aquí a leerlo. Dice en Gálatas 5 del 22 al 23 lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad. ¿Y qué dice el siguiente? Fidelidad, humildad y control propio. La fidelidad tiene que ver con ser confiables, con un estilo de vida fiel. Es más, este mismo versículo en la Biblia Reina Valera, versión Reina Valera, la palabra fidelidad la traducen como la palabra fe. Así que la fidelidad es, digamos, el despliegue de nuestra fe. Es la expresión de nuestra fe activa. Y la calidad, lo maravilloso es que la calidad de la fidelidad que produce el Espíritu Santo es del mismo calibre, de la misma potencia que la fidelidad que Dios despliega a través de toda la Biblia. La fidelidad de Dios significa que Dios se mantiene constante, que Dios se mantiene en sus promesas, que siempre va a cumplir sus promesas, que Él no tiene que constantemente revisar lo que ha dicho para ver si se equivocó o dijo algo que no tenía que decir, que Él no tiene que revisar lo que ha dicho con base en las circunstancias, en lo que está pasando, sino que Dios siempre se mantiene constante y fiel. Todo lo contrario, Dios siempre va a ser en quien podamos depender. Va a ser constante, nunca cambia, siempre vamos a poder confiar en Él. La pregunta sería, ¿por qué es que la fidelidad es tan importante? Y quizás nunca habíamos pensado, ¿por qué es que la fidelidad es tan importante que Dios la incluye como uno de los sabores del fruto del Espíritu Santo? Ahora es importante tener en cuenta que Dios es infinito.
que Dios no está limitado a 9 sabores o a 9 virtudes, pero Dios sí redactó una lista de 9 virtudes, 9 sabores, que eran los más trascendentales, los más importantes para una efectiva salud espiritual. Pero aún así, la pregunta permanece: ¿por qué es que la fe o fidelidad es tan importante que logró ser parte de esta lista de 9? Hay muchas cosas que Dios hubiera podido escoger como parte de esta lista de 9 virtudes. Sin embargo, la fidelidad fue una de ellas que logró coger una posición dentro de esta lista. ¿Por qué? Pues precisamente lo que vamos a ver hoy. Y para comenzar, les voy a ilustrar el por qué a través de una analogía. La moneda colombiana se conoce como el peso. La moneda americana se puede conocer como el dólar. La moneda de la Comunidad Europea se puede conocer como el euro. Así que todos estos países tienen un tipo de moneda diferente y legal con la cual ellos hacen transacciones, es decir, ellos sostienen, esa es la palabra clave, ellos sostienen sus transacciones dentro de su país a través de este tipo de moneda. Y hay un tipo de moneda diferente, muy especial, que sostiene todas las transacciones dentro de las relaciones. Hay un tipo de moneda muy especial que va a sostener las transacciones relacionales. ¿Cuál es el tipo de moneda? Pues va a aparecer allí en la pantalla. La moneda de las relaciones es la ¿qué? La fidelidad. La moneda de intercambio en las relaciones es la fidelidad. En otras palabras, la fidelidad es lo que sostiene la integridad de toda relación. La fidelidad es lo que sostiene la pureza, la integridad de todas las relaciones. Si nosotros estamos hablando del fruto del Espíritu, de los sabores del fruto del Espíritu, aún una relación se puede sostener. Escuchen bien, si hay poquito amor o desamor. Muchos matrimonios, muchas relaciones duran muchos años casados en desamor, sin embargo la relación sigue adelante. Poquito amor o desamor. Con poquita alegría o con tristeza. Aún una relación se puede sostener con poquita paz o en enemistad. Con poquita paciencia o con impaciencia. Se puede sostener a una relación con poquita gentileza o con rudeza, lo opuesto. Se puede sostener con un poco de bondad o inclusive se sostiene con un poco de maldad. Se puede sostener una relación aún con humildad o con soberbia. Y una relación también se puede mantener con poquito control o cuando un esposo o una esposa está fuera de control. Así que de estos sabores, de estas virtudes, una relación se puede mantener cuando hay poquito de esto o cuando hay lo opuesto. Pero ninguna relación se sostiene sin fidelidad. Ninguna relación se va a sostener si no hay fidelidad. Lo opuesto de la fidelidad es la infidelidad. Y ninguna relación se sostiene con infidelidad. La infidelidad va a causar que la relación se fracture, que la confianza se disperse, que perdamos esa relación. Y es por esto la gran importancia de por qué Dios incluyó la fidelidad como parte del fruto del Espíritu Santo, porque es la más poderosa para mantener nuestras relaciones activas. A tal punto que podemos resumir lo siguiente y va a aparecer en la pantalla en respecto a la fidelidad. La fidelidad es necesaria para sostener nuestra relación con Dios y con otros. La fidelidad es la moneda necesaria para sostener las transacciones de una relación o las transacciones relacionales con Dios y con otras personas. De allí la importancia de la fidelidad. Lo que sucede es que la calidad de la fidelidad humana es muy pobre. No sirve para lograr
mantener mi fidelidad con Dios y con otras personas. Por lo tanto, Dios la tiene que producir de manera sobrenatural a través del fruto del Espíritu. Es un sabor del fruto del Espíritu. Así que vamos a hacer una travesía a través de la fidelidad, a través de la Biblia. Porque queremos saber dónde comenzó este dilema de la fidelidad. Mis hermanos, todo comenzó en el huerto del Edén. Comenzó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva desconfiaron de Dios, cuando no permanecieron fieles a Dios y terminaron pecando. Fue cuando ellos hicieron esto donde nació ese patrón del ser humano hacia Dios, de ser desleal a Dios, de desconfiar de Dios. Inclusive a través de la historia, personas que han creído en Dios han terminado desconfiando de Dios, no han permanecido fieles a Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos. Por ejemplo, Salomón terminó adorando a otros dioses, no permaneció fiel a los mandatos que Dios le había dado. La nación de Israel, a pesar de haber sido rescatada de la esclavitud, no permaneció fiel a Dios, desconfió de Dios a través de todo el desierto, pero además una vez ya puesta en la tierra prometida, con el pasar de los años, con el pasar de las diferentes generaciones, no permaneció fiel a Dios y terminó desconfiando de Dios hasta el punto que Dios los desterró como nación. De forma muy similar, tú y yo, a pesar de que hemos creído en Dios, de que somos creyentes, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos pasado por temporadas y quizás vamos a pasar por temporadas donde hemos desconfiado de Dios y no hemos permanecido fieles a Dios. Así que desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, Dios ha estado buscando la manera de recuperar su confianza, la confianza que él perdió en el huerto del Edén. Y de allí la importancia de la fidelidad. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios logra recuperar nuestra confianza? La respuesta está en Jesucristo y en el fruto de su Espíritu. Es más, Efesios 3:12 nos dice algo al respecto que aparece ahí en la pantalla. Dice así: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar, tenemos garantía de poder entrar. ¿En dónde? En la presencia de Dios con toda libertad y ¿qué? Y confianza. La desconfianza sale a flote de nuestro corazón a lo que vivimos y expresamos cuando creemos, cuando estamos convencidos, cuando notamos o pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado. Sí, Adán y Eva fueron puestos como administradores en el huerto del Edén. Después de que Dios les dio a ellos su misión, su visión, su propósito, los soltó para que corrieran a hacerla. No los abandonó, sino que los soltó. Y de alguna manera, ellos tomaron eso como independencia. Ellos tomaron eso como abandono. Y pensaron que Dios los había dejado y empezaron a caminar por el huerto del Edén, pensando de una manera completamente diferente. Pero este versículo que acabamos de leer nos dice que gracias a Cristo y nuestra fe en Él, tenemos otra vez acceso directo a la mismísima presencia de Dios, la cual gozaban precisamente Adán y Eva antes de caer. Jesús es quien inicia, es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La inicia para salvación y la perfecciona para santificación. ¿Por qué es tan importante la santificación? Porque la santificación significa que hemos sido apartados para Dios. Hemos sido apartados para Dios porque el mundo tiene a apartarnos de Dios. Y es la santificación
a través del proceso del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, de la fidelidad, el fruto del sabor de la fidelidad, que nos acerca a Dios en el área donde más necesitamos para sostener nuestra relación con Dios, que es ser fieles a Dios. La fe que hablamos aquí son esas manos invisibles con las cuales nosotros nos aferramos a lo que Dios ha dicho sobre Jesús. Nos aferramos a lo que Dios ha dicho sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre que Él venció al pecado en la cruz, sobre que Él venció a la muerte. Nos podemos aferrar a través de la fe, de las manos invisibles de la fe, a todas las promesas que Dios ha hecho en la Biblia. Pero además de eso, la fe necesita un objeto de fe, alguien en que yo ponga mi fe. Y esa persona es Jesús. Cuando yo digo que tengo fe en Jesús, lo que estoy diciendo es que estoy depositando mi confianza en Jesús. Así que, ¿cuál era la estrategia o cuál fue la estrategia de Dios y de Jesús para recuperar nuestra confianza, la confianza que se perdió en el huerto del Edén? Primero que todo, Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos y santificarnos, escuchen bien, por medio de la fe, por medio de la fidelidad. O sea que la fe y la fidelidad siempre han sido necesarios desde el principio para precisamente salvarnos y santificarnos. Pero además, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a establecer una relación personal entre Dios y su creación, una relación que se sustenta con una moneda que se llama la moneda de la fidelidad, la cual es necesaria. No sirve la moneda humana y Dios tenía que proveer su propia moneda, que era la moneda de la fidelidad. Y la estrategia de Jesús era bien simple. Jesús no le decía a las personas, tienen que creer en mí, tienes que creer en mí, y es necesario, y lo vamos a ver. Les decía, síganme, síganme. Fue un día y se le aproximó a Pedro y a Andrés, los vio allí junto a sus barcas de pescadores y les dijo, síganme. Y ellos abandonaron sus redes y los siguieron. En otra ocasión se encontró con Mateo, el cobrador de impuestos. Llegó a la mesa donde estaba Mateo, le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo abandonó su mesa y empezó a seguir a Jesús. Sin embargo, al final de su ministerio, Jesús se encontró con un dilema. A pesar de que muchas personas habían creído en Él, se encontró que, digamos, Judas lo traicionaría o lo traicionó. Se encontró con que Pedro lo negó. Se encontró con que la mayoría de sus discípulos y apóstoles lo abandonaron en el terreno de la fe y salieron corriendo cuando lo arrestaron. Pero el domingo, cuando Jesús resucitó, después de que sus discípulos, sus seguidores, lo vieron vivo, algo maravilloso sucedió. Y es que Dios había logrado recuperar la confianza que él había perdido en el huerto del Edén. Porque en ese día, cuando sus discípulos lo vieron vivo, cuando sus apóstoles lo vieron vivos, ellos cambiaron de simple creer, de creer que era un buen hombre, de creer que era un profeta, de creer que era un buen maestro, de creer que tenía la capacidad de hacer milagros, de creer lo que creían, y pasaron de creer a confiar en Jesús como su Salvador. Hay una gran diferencia. Y a partir de ese momento, estos hombres lo siguieron hasta inclusive morir por Jesucristo. Y lo interesante es que hasta el día de hoy, la estrategia de Dios para recuperar la confianza en nosotros sigue siendo seguir a Jesús. Pero seguir a Jesús es más que creer. Es precisamente seguir a Jesús significa que estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice que tengamos que hacer. Es hacer lo que Jesús modeló durante los 3 años y ministerio que estuvo aquí
sobre la tierra. Y quizás la pregunta que estamos pensando todos es, ¿por qué Jesús les dijo, síganme? Y no simplemente les digo, crean en mí. Y esa es la respuesta. Porque creer es una palabra muy interesante. Es una expresión de fe, pero que no conlleva acción. El creer es una expresión de fe que no es una fe activa. Sin embargo, el seguir es una expresión de confianza en la cual hay que hacer algo al respecto. Por ejemplo, Abraham le creyó a Dios de que él iba a ser un padre de una multitud de personas, de naciones. Pero no solamente creyó y se quedó allí quieto, sino que obedeció a Dios y salió de donde vivía al otro lugar donde Dios lo estaba mandando. Noé le creyó a Dios de que venía un juicio, venía el diluvio cuando nunca había llovido antes. Él se pudo haber quedado allí, cruzado de brazos, te creo Dios, yo le creo. Mucha gente dice, yo creo a Dios, yo leo la Biblia, yo creo. Pero Noé hizo algo, cogió un hacha y empezó a tumbar árboles para empezar a sacar madera con que hizo el arca. Una fe de seguir es la fe que hace algo al respecto. Así que creer es necesario. Creer es una transacción de fe que cruza el abismo relacional, que cruza el abismo de enemistad que tenemos con Dios, que cruza el abismo de la duda, de la incertidumbre, de la incredulidad y me posiciona al otro lado en una relación personal con Dios. Me da un acceso directo a Dios. Me posiciona cara a cara con Dios en una relación personal, exactamente como la relación que gozaban Adán y Eva cuando acababan de ser creados y antes de caer. ¿Pero qué pasó? La Biblia nos dice que cierto día la serpiente, es decir, otra voz que no era la voz de Dios, le susurró al oído a la mujer una pregunta. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Y esta estrategia de sembrar desconfianza en la humanidad sigue siendo la estrategia de Satanás hasta el día de hoy. Son todas esas voces internas que nos preguntamos o que nos hacen preguntas a nosotros, donde nos preguntamos, y usted estamos seguros de que usted está pasando o va a pasar por un momento donde usted ha preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué, Dios? ¿Para qué, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a hacer esto? ¿Dónde estás, Dios, que no te veo? Y la realidad es que Dios está en el mismo lugar donde estuvo en los tiempos de Adán y Eva. Dios está en el mismo lugar donde estuvo Jesús. Dios está en el mismo lugar donde tú estás ahora y Dios siempre va a estar en el mismo lugar, no importa donde estemos. Dios va a estar sentado en su trono porque es Dios soberano y siempre, absolutamente siempre, tiene bajo control todo lo que ha creado, todo lo que ha dicho y todo lo que va a hacer. Es decir, Dios permanece fiel en su gracia, permanece fiel en su misericordia, permanece fiel en su compasión, permanece fiel en todo. Dios es constante. La pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto con el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con la fidelidad? Para comenzar, tenemos que comprender que la estrategia de Satanás de causar desconfianza se hace más fácil de llevar cuando Satanás nota que no estamos sintonizados a Dios. La emisora espiritual de Dios está prendida toda hora, 24/7. Pero somos nosotros los que no estamos sintonizados en todo tiempo con Dios. Y esta desconexión es la que nos lleva a nosotros, lo que llevó a Adán y Eva, a simplemente muchas veces caminar por el huerto y mirar cosas que no debemos mirar, y escuchar cosas que no debemos escuchar, y hacer cosas que no debemos hacer,
porque no estamos sintonizados con Dios. Y así fue como en aquel tiempo, en los tiempos de Adán y Eva, ella escuchó la voz de la serpiente y eligió seguir la voz de la serpiente en forma muy similar, porque muchas veces nosotros estamos tan desconectados como ellos, aún creyendo. Elegimos escuchar las voces internas, las voces de este mundo, las voces temporales, de los placeres temporales, y las obedecemos, las seguimos. Por eso la estrategia de Jesús para contrarrestar la estrategia de Satanás es llevarnos a que estemos sintonizados, conectados a Él. ¿Y cómo lo hace? Ven, sígueme. Tú, ven, sígueme. Mírame, sígueme. No solamente es cree en mí. Sígueme requiere que tú comiences a caminar hacia Él. Sígueme requiere que tú ejercites tu fe y la pongas en acción, de que dejes de mirar donde estás mirando y pongas tu mirada en Jesús. Por eso, y está allí en la pantalla, por eso seguir a Jesús es algo dinámico, es una fe activa. Hebreos 12, 1 al 2 nos ilustra eso que hemos mencionado hasta aquí. Dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos, eso es dinámico, hay que quitar, es moverse. Quitémonos todo peso que nos impida, ¿qué? Correr, algo dinámico. Específicamente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos, eso es dinámico, es movimiento. Y corramos con perseverancia. Perseverancia es la actitud de alguien que es dinámico en hacer lo que tiene que hacer. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar, hay que fijar. No miremos allá, no miremos acá, hay que fijar al que nos ha dicho, sígueme. Al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y esto es lo que sucede a diario, eso es lo que sucedió a Adán y Eva, y eso es lo que nos sucede a nosotros los creyentes. Es que tenemos expectativas de Dios, todos tenemos expectativas de Dios. Queremos poder ver a Dios, queremos que Dios se nos aparezca para poder tocarlo y verlo y para poder creerlo y para poder seguirle. Queremos que Dios conteste todas nuestras oraciones según lo que nosotros esperamos, pero la realidad es que Dios no opera de esta manera, y como no opera de esta manera, porque no es el genio en la botella, entonces empezamos a asumir cosas erróneas de Dios que Dios jamás ha prometido, lo cual nos lleva a desconfiar de Dios, de algo que Él jamás ha prometido, y nos terminamos apartando de Dios. Pero esto que tú y yo podamos llegar a sentir, a pesar de que ahora tenemos a Cristo en nosotros, Christ in us, a pesar de que tenemos a Cristo en nosotros, a pesar de que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, van a llegar temporadas donde tú y yo nos vamos a sentir como si Dios nos hubiese abandonado, como si Dios no escuchase nuestras oraciones, como si Dios no nos amara. Pero esto que sucede, esto que podamos llegar a sentir, no tiene nada que ver con que creas en Dios o con que no creas en Dios, porque la realidad es que tú sí crees en Dios, crees en Jesucristo, aceptaste a Jesús como su Salvador, pero sí van a venir, hay que entender que Dios te va a soltar en el huerto del Edén contemporáneo como el administrador que Él ha venido preparando. Y eso significa que te va a dejar andar, no a solas, pero sí te va a observar desde lejos, como lo haría un jefe con su empleado, que el jefe no necesita estar allí porque ese empleado tiene que ser responsable con la obra o con el trabajo que se le ha dado. Entonces, todo esto no tiene que ver con creer, pero sí tiene que ver todo con confianza. El problema no es de creer, el problema es de confianza, que desconfiamos de Dios. Y sabiendo Dios que esto iba a suceder, que le iba a suceder a Adán, que nos iba a suceder a nosotros, entonces Él diseñó un plan
a través del cual iba a perfeccionar nuestra fe, iniciándola con Jesús y perfeccionándola a través de su Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu, y en este caso que estamos hablando hoy, con el sabor, con la virtud que se llama fidelidad. Y eso es lo que estábamos haciendo. Por eso es que es tan importante esta virtud. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Hoy escuchamos el mensaje, ¿cómo yo lo llevo a la práctica en mi trabajo? ¿Cómo lo llevo a la práctica en mi hogar? ¿Cómo lo llevo a la práctica de lunes hasta el otro domingo? Y vamos a ver cómo. La pregunta que realmente estamos haciendo, lo que esto significa es que estamos preguntando, ¿cómo es que podemos seguir a Jesús más que simplemente creer? Es un paso más allá. Pero precisamente vamos a ver la clave. Porque la clave o la respuesta a esta pregunta de cómo seguir a Jesús es la clave para nosotros no atrofiar nuestra confianza y poder mantener fiel nuestra fidelidad. 3 ejemplos que podemos sacar de la Biblia. La Biblia tiene muchísimos, pero voy a resaltar 3 cosas que hay que hacer. Escuchen bien, hay que hacerlas. No es algo que podemos simplemente orar y que va a suceder. Hay que hacerlas, hay que tomar el paso de seguirlas. La primera de ellas está basada en lo que acabamos de leer. Leímos nosotros en Hebreos 12:1 que decía que estamos rodeados por testigos, por una enorme multitud de testigos que dan testimonio de la vida de fe. ¿Qué significa eso? Que Dios ha dejado su huella de testimonio, ha dejado su huella a través de su creación. Personas como Abraham, que confió que a pesar de que Isaac era el único hijo que tenía, el hijo de la promesa, confió y lo llevaba a sacrificarlo, iba a levantar el cuchillo cuando lo iba a matar y Dios dijo, no lo hagas, confió hasta el final. Pero desde antes él ya había dicho que él sabía que iba a regresar con el niño. O Moisés, que confió cuando Dios le abrió el mar, que confió cuando había sed en el pueblo y tocó la piedra y salió agua, que confió en Dios cuando había hambre y Dios trajo maná. O en el caso de Daniel, que confió que a pesar de que había sido sentenciado a muerte en el foso de los leones, confió de que Dios iba a hacer algo al respecto y lo salvó. O como estos 3 judíos jóvenes, Shadrach, Mesach y Abednego, 3 judíos que decidieron ser fieles a Dios y no rendir culto a la estatua de Nabucodonosor. Y los iban a poner en este horno ardiendo de fuego. Sin embargo, ellos confiaron de que Dios tenía el poder para rescatarlos. Y si no lo hacía, no había problema porque ellos confiaban plenamente en Dios. Son testigos, pero el mayor testigo está el que dan los discípulos, los apóstoles de Jesús y más de 500 personas que vieron a Jesús vivo después de muerto. Ese es el testigo, ese es el testigo. Y la implicación para nosotros es, hijo mío, iglesia, ya les he dado suficientes testigos para que ustedes puedan aferrar su fe, poner su confianza en Jesús, en lo que yo he dicho. Y no va a haber más. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos deprimidos? ¿Qué hacemos cuando Dios no escucha? Y dice, es normal, van a haber muchos momentos. Vayan a la Biblia y lean sobre Moisés, y lean sobre Abraham, y lean sobre David, y lean sobre Daniel. Pero por encima de todos, lean sobre Jesús. Y eso los va a mantener aferrados a la confianza para que no se atrofie tu fidelidad. Usted ve la pantalla, dice, cuando vemos la confianza en la vida de otros, como estos hombres que hemos mencionado, es más fácil confiarle a Dios nuestra vida. Escuchar el testimonio de otros es sumamente importante para edificar y sostener nuestra confianza. Vamos a la segunda cosa práctica que podemos hacer. El mismo versículo decía que hay que quitar todo lo que estorbe. Para algunos lo que lo estorba es el pecado. Y no confían en Dios porque no pueden confiar en Dios porque su pecado no los deja confiar en Dios. Están moralmente impuros, su mente no está allí. Pero además de eso, muchas veces es la actitud, el pesimismo, el vaso medio vacío en vez del vaso medio lleno. El no creer que cuando Dios dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones. Cuando la palabra dice, estar gozosos.
estar contentos, sonreír, dar gracias en todo. Jesús no lo pone allí como un buen libro de animarnos. Él dice, es una promesa que yo tengo que cumplir. Si tú me crees la promesa, yo te doy. Entonces tú dices, para eso yo creo, sí, pero decíamos que hay una diferencia entre creer y confiar. ¿Qué significa eso? Que cuando vienen situaciones como esa, yo digo, Señor, así como tú rescataste al pueblo de Israel, le diste comida en el desierto, Señor, yo estoy convencido, yo creo y estoy convencido que tú me rescatarás a mí. He perdido mi trabajo, pero estoy confiado de que voy a recibir el alimento, porque es una promesa y tú no puedes mentir. Solamente crees, si no lo vives, te apropias. Como dice allí en la pantalla, no solo creas que estas promesas son verdad, confía que son verdad. ¿Cómo? Aplicándolas a tu vida. Señor, así como Job perdió todo, he perdido todo. Estoy en la bancarrota. Pero así como lo restauraste a él, estoy convencido de que tú me vas a restaurar financieramente a mí. Hay una gran diferencia entre creer y confiar. Y la tercera y última cosa que tenemos que hacer es practicar la proximidad. Hebreos 10, 21 al 25 dice así: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna, es decir, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en el trono y nunca se ha bajado de allí, que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios. Si lo que tú sientes es soledad, Dios te está diciendo, pero es que estás en la presencia mía. ¿Dónde más quieres ir si ya estás en la presencia mía? Es más que creer, es confiar de que estás en la presencia de Dios, con corazón sincero y con plena ¿qué? Confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es decir, los pecados ya no son un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede ¿qué? ¿Se puede qué? Se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras, y esto es lo que Dios dice, ok, esto es lo que tienes que hacer, eso es lo que espero que hagas. Si crees, entonces esto es lo que debes hacer. El problema es que creemos, pero no hacemos esta parte, porque involucra esfuerzo, involucra tiempo, involucra invertir nuestras vidas. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hermanos, para Dios la proximidad es de vital importancia para crecer en confianza. En otras palabras, entre más tú y yo nos aislemos, entre más la iglesia esté sola y las personas estén en sus casas, entre menos vayamos a un grupo pequeño, entre más estemos individualmente, mayor atrofia vas a recibir nuestra confianza y nuestra fidelidad. Dios te está diciendo, ya yo te di la fidelidad. La calidad de fidelidad que tienes en el corazón es de la calidad celestial. El problema no es que ya no la tengas, el problema es que la tienes, pero como desconfías y no estás haciendo estas obras de caridad, no estás viniendo a la iglesia, no te estás congregando en grupo, no estás haciendo estos actos de amor que dice allí, entonces dice Dios, se está atrofiando. Es decir, así como se te atrofia un pie que ha sido enyesado, tienen el corazón atrofiado, tienen su vida espiritual atrofiada porque no han permanecido fieles. Yo sí, dice Dios. Mis hermanos, invite a alguien de su trabajo, de su vecindario, de su colegio, de su sitio donde se reúne, de la librería, a que se siente con usted aquí en la iglesia, para que Dios pueda activar, iniciar esa fe en ellos y la fidelidad. Y cuando usted hace eso, esa fe en ellos se activa también en ustedes. ¿Saben por qué? Porque la fidelidad, la confianza es contagiosa. Diga conmigo, contagiosa. Con el COVID nos decían, estemos a 6 pies de distancia. Con la fidelidad y la confianza, estemos lo más próximos. Es más, tócale el hombro de la persona que está al lado. Te acabo de contagiar con fidelidad. Dígale, te acabo de contagiar con fidelidad. Vamos a orar, iglesia.